Bueno, terminamos nuestra reunión pasada diciendo que había básicamente 3 etapas en el desarrollo espiritual de una persona. Una primera etapa es de aquellos que se encuentran de mal en peor. Es decir, lo de Dios no les interesa, van de pecado en pecado, y esa sería la etapa básica, la primera etapa. Hay una segunda etapa en el desarrollo espiritual de aquellos que se dan cuenta que están en esa situación y quieren volverse a Dios. Esa es una etapa de conversión y las personas van de mal en bien. Todo lo que nosotros hemos compartido en las reuniones anteriores se aplican a esta segunda etapa de desarrollo espiritual. Pero hay una tercera etapa de desarrollo espiritual y es la de aquellos que quieren trabajar por el Señor. Entonces, lo que vamos a ver ahora se aplica a aquellos que se encuentran en esta tercera etapa de desarrollo espiritual, que es una etapa de seguimiento. Esto nos lo dice Lucas cuando dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. Pero al no encontrarlo, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Entonces, con esta cita nos está describiendo la situación de aquellos que empiezan esta tercera etapa de desarrollo espiritual. La segunda etapa, que es la de la conversión, es donde uno deja su casa en orden, barrida y en orden, porque se han convertido de mal en bien. Pero cuando esto sucede y uno empieza a caminar de bien en mejor, la fuerza negativa, el mal espíritu, va a ser mucho más fuerte, mucho más insistente. Y por eso nos dice Lucas, lo dice Jesús en Lucas: este mal espíritu va y toma a otros 7 espíritus peores que él y entran, o sea, tratan de que nosotros nos equivoquemos a la hora de tomar decisiones. Esta etapa tercera, la etapa del seguimiento, el enemigo, el mal espíritu, va a hacer todo lo posible para que nosotros elijamos lo que nos aleje, lo que no nos acerque a Dios, lo que nos aleje de Él. Él ya sabe, porque lo hemos visto en las reuniones anteriores, que no nos podrá engañar y hacernos elegir a través de desolaciones, porque ya hemos aprendido que en desolaciones nunca debemos tomar decisiones. Las desolaciones eran su arma principal para engañarnos, para que no elijamos las cosas de Dios, y nos desolaba para que nos sintiésemos mal y no eligiésemos lo que Dios quería. Como ya sabe que no nos puede engañar porque estamos en esta tercera etapa, que vamos de bien en mejor, entonces, ¿qué va a hacer? Solo puede engañarnos a través de consolaciones. El problema es que hasta ahora nosotros habíamos aprendido que Dios nos guía por las consolaciones. Y cuando estamos consolados es porque Dios quiere que elijamos algo y eso es lo que tenemos que elegir. Pero ahora resulta que el enemigo puede intervenir en nuestras consolaciones, porque no lo puede hacer desolándonos. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora? Porque si nos puede engañar el enemigo a través de consolaciones, la cosa se complica. Nuestra primera pregunta es: ¿cómo puede el mal espíritu engañarnos a través de las consolaciones si parecía que siempre las consolaciones eran de Dios? Entonces lo va a hacer de 2 maneras. En primer lugar, el enemigo le va a restar importancia a las verdaderas consolaciones, para que nosotros al momento de tomar una decisión, digamos, como ya tiene menos peso la verdadera consolación, no elijamos eso. Y la segunda manera como Él nos engaña en esta tercera etapa es creándonos falsas consolaciones, para que yo crea
que son de Dios y elija lo que no es de Dios. Esta tercera etapa de crecimiento espiritual entonces es mucho más difícil porque tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Quién es el que me está creando la consolación? Yo tengo que descubrir entonces quién está detrás de mis consolaciones. Si la consolación es verdadera, voy a saber que quien está detrás es Dios. Pero si me creo una falsa consolación, entonces el que está detrás es el mal espíritu. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es distinguir y discernir qué espíritu me está produciendo la consolación, para darme cuenta si es una verdadera consolación o es una falsa consolación. El discernimiento entonces se hace más delicado, más fino, tenemos que separar con más delicadeza lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Para ayudarnos en esta tercera etapa de crecimiento, cuando nosotros queremos estar con Él, queremos cooperar, ayudarlo, colaborar, Ignacio nos ofrece una ayuda adicional, unas reglas que se conocen como reglas de segunda semana, o reglas para discernir espíritus, para separar espíritus. Esto me va a ayudar entonces a darme cuenta quién me está produciendo esta consolación. Y voy a descubrir si la consolación es falsa o es verdadera. Cuando yo descubra eso voy a poder elegir, porque inmediatamente que detecte que esto lo produce el mal espíritu, ya no lo voy a elegir. Lo cierto es que el mal espíritu nunca va a querer que nosotros elijamos lo que Dios quiere. Nunca lo va a querer. Y siempre, y por todos los medios, va a buscar obstaculizarnos, enredarnos, confundirnos, para que nosotros elijamos la alternativa que Él nos propone. Como ya no puede hacernos elegir lo malo, porque estamos en la tercera etapa, porque ya hemos decidido dejar el pecado y procurar caminar por el bien, entonces nos va a sugerir elegir lo menos bueno, lo aparentemente bueno, lo que me distrae de Dios. Él va a querer que yo elija aquello que no me acerque tanto a Dios. Porque ya no me va a poder hacer elegir lo que me separa definitivamente de Dios, porque yo quiero vivir con Él, quiero seguirlo, quiero estar con Él. En consecuencia, cuando nosotros nos encontramos deseosos de colaborar con Él, deseosos de hacer el bien, deseosos de crecer, tenemos que estar muy atentos para no ser engañados por el mal espíritu. Y lo que tenemos que hacer es distinguir quién es el que me está consolando. Eso es lo que tengo que hacer. Pues recién, una vez que yo sepa qué espíritu está detrás, voy a poder tomar una decisión con mucho más certeza. En esta etapa de seguimiento, el enemigo va a procurar engañarnos para que decidamos mal. ¿Y cómo lo hará? Nos hará creer, porque así va a funcionar, si nos observamos, nos hará creer que las verdaderas consolaciones que estoy sintiendo y que me las produce Dios, no son de Dios. Eso es lo primero que va a hacer. Para que yo, como no me doy cuenta y pienso que ya no son de Dios, pues las deje de lado y no las siga. Y segundo, nos va a mover en falsas consolaciones, para que creamos que son de Dios. Y entonces, a la hora de elegir, elija lo que me separa de Él. Entonces, lo primero que hace Ignacio para ayudarnos a distinguir es afirmar que las verdaderas consolaciones solamente son de Dios. Dios solamente puede producir en nosotros verdadera paz, verdadera alegría, verdadera tranquilidad. Solamente Él puede hacernos sentir bien, llenos pues de Él. Dice Ignacio en sus reglas que es propio de Dios y de sus ángeles, cuando nos mueven,
darnos verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y toda turbación que el enemigo me produce. Entonces, solo Dios me puede dar verdadera consolación. Y esta siempre disipa la desolación. El caso de Jesús, ¿no? Cada vez que se encuentra con sus discípulos después de la resurrección, les va a decir, no teman. El temor, recuerden que es desolación. Entonces les disipa el temor y se llenan de profunda alegría. O sea, los consuela. Eso solamente lo hace Dios. Cuando la consolación es verdadera, cuando la consolación es de Dios, el mal espíritu no puede impedirla porque es de Dios. No puede ir en contra. Lo único que puede hacer es descalificarla. Eso sí puede hacer. Para que nosotros no gocemos de sus beneficios y no elijamos entonces su alternativa. Lo que busca el enemigo es que la verdadera alegría que estamos sintiendo desaparezca. O la pongamos en duda, o la cuestionemos, o se la atribuyamos a otras causas, pero no a Dios. Eso es lo que va a tratar de hacer. Por eso Ignacio en sus reglas dice que es propio del enemigo trabajar contra la verdadera consolación. Trabajar contra significa atentar contra ella, disminuirla, despintarla, quitarles méritos, atenuarla. Es decir, va a querer que nosotros no le hagamos caso. Eso es lo que va a hacer. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace él que yo no le haga caso? Nos va a traer a la mente aparentes engaños, justificaciones, razonamientos, sutilezas, dirá Ignacio, que nos van a confundir. Y entonces yo voy a pensar que realmente no es tan verdadera esta consolación que estoy sintiendo. Nos va a hacer creer que las verdaderas consolaciones son inventos. Creo que son así, pero no les hago caso. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona que me ha hecho daño viene a pedirme perdón. Realmente la persona viene con mucha sinceridad a pedirme perdón y me lo dice y me da un abrazo. Mi reacción inmediata es una consolación porque acá hay un acto de Dios, o sea, una persona me está pidiendo perdón. Entonces mi primera reacción es de alegría, de contento porque quiere arreglar las cosas conmigo. Pero inmediatamente esa consolación que es verdadera, porque une, porque trae paz, porque trae hermandad, inmediatamente el enemigo me mete un pensamiento. ¿Será sincero su abrazo? Si yo lo conozco a ya me la ha hecho otras veces. Entonces, este pensamiento, este gesto de la persona esta que me viene a pedir perdón y que me genera alegría, contento, y que es de Dios porque une, inmediatamente el enemigo filtra sus pensamientos y me hace ya no estar tan contento. Porque ahora dudo de la sinceridad del perdón de esa persona. Y los argumentos que me trae a la mente es, ya lo conozco, ya sé cómo es, ya me la ha hecho otras veces. Entonces, en lugar de gozar de esa consolación verdadera, ya no la gozo, ya dudo, la cuestiono, y entonces no disfruto verdaderamente de la reconciliación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es, para yo poder distinguir, tengo que profundizar en mi discernimiento y descubrir si la consolación que yo estoy sintiendo es verdadera o es falsa. Y para hacerlo, el discernimiento tiene 3 pasos. El primer paso es que yo tengo que darme cuenta quién me origina la consolación. Yo tengo que examinar, dice Ignacio, el origen. Recuerden que todo esto solamente es posible si nosotros nos examinamos,
si nos observamos a nosotros mismos, si le dedicamos un tiempo en el día o un par de momentos en el día, en donde yo analizo y examino lo que está pasando en mí. Cuando yo me detengo para observarme, entonces yo puedo analizar. Y lo primero que dice Ignacio que tenemos que analizar es el origen de la consolación. ¿Quién me la causa? Si la consolación no tiene causa, dice Ignacio, si no tiene causa, es de Dios. Y es verdadera, y ahí termina mi análisis, porque si me doy cuenta que nada me la ha causado, es de Dios. Pero, dice Ignacio, pero hay que tener cuidado, ¿qué sucede después? Si tiene causa, entonces hay que seguir analizando, porque si tiene causa puede ser causada por el bueno o puede ser causada por el malo. Entonces necesito analizar mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces el segundo paso es analizar los pensamientos y el tercer paso, analizar los sentimientos. Entonces 3 son los pasos del discernimiento. Primero, analizar el origen. Segundo, si tiene causa, analizar mis pensamientos. Y tercero, analizar mis sentimientos. Entonces veamos primero el origen. ¿Cómo yo me doy cuenta quién me origina la consolación? Ignacio nos dice que antes tenemos nosotros que darnos cuenta, que tenemos que caer en cuenta si tiene causa o no tiene causa. Y él explica y dice, sin causa quiere decir que no hay ningún sentimiento o pensamiento previo que haya tenido su causa en algún objeto por el cual se produce la mencionada consolación. Es decir, si viene sin razón alguna, sin nada que motive mi paz, mi alegría, mi tranquilidad, mi contento. Si no hay ninguna razón por la cual yo estoy profundamente lleno de Dios, profundamente contento y tranquilo y en paz, quiere decir que mi consolación es sin causa. ¿Y qué quiere decir con causa? Nos dice Ignacio que es todo lo contrario. Cuando hay algún pensamiento o sentimiento que ha sido generado o producido por algo, por algún objeto o alguna causa. Como por ejemplo, cuando yo leo un texto bíblico y me emociono. Cuando yo me emociono, quiere decir que estoy consolado con causa, porque la lectura es la que hace que yo me emocione. O por ejemplo, cuando contemplo un paisaje o una obra de arte y me emociono hasta las lágrimas a veces. Esa es una consolación con causa, porque es lo que yo estoy viendo lo que me hace consolar. Asimismo, cuando yo veo un gesto de bondad, un gesto de caridad que me emociona, esa es una causa de mi emoción. Y esa es una consolación con causa. Entonces, lo primero que hace Ignacio es distinguir. Hay consolaciones que vienen sin ninguna razón y que yo me emociono profundamente y que mi alma se llena de Dios. Y hay consolaciones que vienen por alguna razón, por alguna causa. Por lo que leo, por lo que veo, por lo que oigo y que me emociona. Cuando la consolación viene sin causa, cuando no hay nada que la produzca, entonces es una verdadera consolación. Solo Dios nuestro Señor, solamente Él puede darnos una consolación sin ninguna causa. Porque Él puede entrar y salir dentro de nosotros y nos puede llenar completamente de amor, de paz, de tranquilidad, de alegría intensa. Solo Dios puede hacer eso. Solo Él puede entrar y salir en mí, en mi corazón, sin ninguna razón. Porque Él es el dueño. Y Él es capaz de llenarme profundamente de alegría, de paz, etc. Cuando descubrimos entonces
que nosotros estamos consolados sin ninguna razón, porque de repente me siento pues totalmente lleno del amor de Dios. Entonces estoy viviendo o estoy teniendo una verdadera consolación. Estoy siendo movido por Dios y entonces ahí yo puedo decidir, puedo tomar una decisión porque Dios me está guiando. Dios está detrás mío. Y lo puedo hacer sin temor a equivocarme. Un ejemplo de Mateo 16. Dice el texto: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y entonces Jesús les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En este momento Pedro se pone de pie delante de todos y declara: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús, replicando, le dijo: eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué pasa acá? Aquí Pedro tiene una consolación sin causa. Pues ningún motivo ha habido para que realmente Pedro exprese un aumento de fe. Y ha confesado públicamente que Jesús es el Mesías. Si ustedes recuerdan, en las primeras reuniones dijimos que uno de los modos de reconocer si estamos en consolación es que tenemos más fe, tenemos más caridad, tenemos más esperanza. Y aquí Pedro tiene más fe, porque afirma que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Pedro está consolado, eso es lo que nos está diciendo el texto. Pero es una consolación que no tiene ningún motivo. Y Jesús, que es un maestro en discernimiento, se da cuenta que Pedro está siendo consolado. Y le va a decir: eres feliz, Pedro, porque lo que ahora estás diciendo viene de Dios. No te ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, de hecho, es alabado públicamente por Jesús. Sin embargo, hay un peligro en estas consolaciones sin causa. Hemos dicho que son solamente de Dios, pero nos dice Ignacio, pero tienen que tener mucho cuidado con el tiempo que sigue inmediatamente después. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Dios nos ha movido el corazón porque Él quiere, pero nuestro corazón ha quedado tocado por el Señor. Inmediatamente después de eso se mete el enemigo y se aprovecha de eso que nos ha dejado la consolación. Entonces dice Ignacio, cuando la consolación es sin causa, ya sabemos que no hay engaño y ya sabemos que es solamente de Dios. Sin embargo, dice él, la persona espiritual a la que Dios le da la tal consolación tiene con mucha vigilancia y atención, tiene que examinarse y fijarse y distinguir el tiempo preciso en el que ha sentido la presencia de Dios del tiempo que sigue. ¿Por qué? Porque en el tiempo que sigue a la actual consolación, en que la persona se queda, dice Ignacio, caliente y favorecida de la intervención de Dios, sucede muchas veces que ya sea por nuestros propios razonamientos o ya sea por los pensamientos que nos siembra el buen espíritu o que nos siembra el buen espíritu, lo que decidamos o imaginemos o pensemos ya no es dado inmediatamente por Dios, porque hemos intervenido. Por tanto, dice Ignacio, antes de dar crédito a lo que pensemos, hay que examinarnos. Lo que voy a decir después, ¿realmente me lo sigue produciendo Dios o ya no me lo sigue produciendo Dios? Y este es el texto que continúa al texto de Mateo que les acabo de decir. Cuando Pedro dice,
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús lo alaba y le dice, bienaventurado eres Pedro por lo que acaba de decir, porque esto está con una consolación sin causa. Inmediatamente después, nos dice Mateo, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén. O sea, les va a contar que él ha tomado la decisión de ir a Jerusalén. Y además les dice que su decisión va a significar que, llegado a Jerusalén, lo van a matar, pero resucitará el tercer día. O sea, él les está diciendo a los suyos, miren, me acaban de reconocer como Mesías y ahora les cuento la decisión que he tomado. He tomado la decisión de ir a Jerusalén, pero allí me van a matar. Entonces, ¿qué hace Pedro? Que acababa de ser consolado. Lo toma aparte, dice el texto, y se puso a reprender a Jesús, diciéndole, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Lo que está haciendo Pedro es lo que haríamos cualquiera de nosotros. ¿Para qué vas a subir a Jerusalén? Si te van a matar. Mejor vámonos a Galilea. En Galilea vas a estar tranquilo, todos te quieren, nadie te va a hacer daño. ¿Para qué vas a subir a Jerusalén? ¿Y qué cosa hace Jesús en ese momento, que es un maestro en discernimiento? Detecta que detrás de los pensamientos de Pedro está el mal espíritu. Y le va a decir, volviéndose, dice el texto, se dirigió a Pedro y le dijo, quítate de mi vista, Satanás. Porque ahora eres escándalo para mí, porque ahora tus pensamientos ya no son de Dios, sino de los hombres. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Acabas de tener, Pedro, una consolación sin causa, pero tú te has quedado tocado por Dios y crees que los pensamientos que vas a tener después son también de Dios. Pero ahí se mete el mal espíritu. ¿Y qué es lo que hace? Usa a Pedro para tratar de convencer a Jesús que no suba a Jerusalén, para tratar de hacerle cambiar de decisión. Esto es bien delicado porque nosotros solemos aconsejar a otros. Y cuando nosotros aconsejamos a otros sin saber quién me está moviendo, podemos hacer que los demás cambien de decisión, de una correcta decisión, a lo que yo creo que es la mejor decisión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué lo hace Pedro? Pedro hace esto porque después de una consolación como la que tuvo, uno se siente lleno de Dios y se ufana de que está siendo movido por Dios. O sea, se cree. Y entonces, al creerse y olvidarnos que la consolación es un regalo, entonces me siento con derecho para aconsejar a Jesús lo que tiene que hacer. Pero lo hacemos nosotros también. Y otros nos lo hacen a nosotros, desde sus puntos de vista, desde sus vidas. Y nos pueden llegar a hacer cambiar de decisión. Pero Jesús, como tenía claro lo que había decidido, y lo había decidido en consolación, se da cuenta de cómo el enemigo quiere meterse usando a sus grandes amigos para que él decida, bueno, sí, pero tienes razón, ¿para qué voy a subir? Porque me van a matar. Mejor vámonos a Galilea. Por tanto, dice Ignacio que antes de darle crédito al pensamiento que hemos tenido, hay que examinar muy bien y distinguir el tiempo preciso en donde yo soy consolado sin causa de los pensamientos que me vienen después. Porque en los pensamientos que me vienen después, entonces yo me puedo equivocar.